Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de alegría y por supuesto, de mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, el romance, las sorpresas, esos momentos únicos que nos dejan sin aliento y nos hacen creer en la magia. Y es que ¿quién no ama una historia de amor inesperada? Hoy vamos a analizar un momento precioso entre Kerem y Özge, un gesto que derritió corazones, un instante que nos recordó por qué amamos tanto las series turcas y la química innegable que puede existir entre dos actores. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar las miradas, los gestos, la atmósfera, todo para entender por qué este momento en particular causó tanta sensación. Pero antes de que nos perdamos completamente en este mar de emociones, déjenme recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de amor, análisis y mucho, mucho drama turco. Prometo que no se arrepentirán. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes y no querrán perdérselo. Ahora sí, con eso dicho, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. El momento del que vamos a hablar hoy es particularmente especial porque no se trata de una escena escrita en el guión, no es algo que los directores planearon al detalle. Es algo mucho más genuino, más auténtico, un destello de conexión real que ocurrió entre Kerem Bürsin y Özge Gürel, y que afortunadamente para nosotros, fue capturado por las cámaras. Y es precisamente esa espontaneidad, esa falta de premeditación, lo que lo hace tan impactante y tan fácil de conectar con él. Seamos honestos, todos hemos visto escenas románticas en películas y series, pero a veces, por muy bien actuadas que estén, se sienten un poco forzadas, un poco artificiales. Pero cuando vemos a dos personas interactuando de manera genuina, cuando vemos esa chispa real, esa conexión que va más allá del guión, es cuando realmente nos emocionamos y nos sentimos identificados. Ahora bien, para poder entender completamente la magnitud de este gesto inesperado, tenemos que ponerlo en contexto. Estamos hablando de la relación entre los personajes que interpretaban Kerem y Özge en esa serie que tanto amamos, ¿verdad? Una relación que al principio era un poco tensa, llena de malentendidos y de cierta rivalidad, pero que poco a poco, a medida que se iban conociendo y superando obstáculos juntos, se fue transformando en algo mucho más profundo y significativo. Recordemos esos primeros encuentros, esos roces que dejaban entrever una atracción latente, esas miradas que decían mucho más que las palabras. Recordemos las situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar juntos, esos momentos en los que se apoyaron mutuamente y demostraron que a pesar de sus diferencias, tenían mucho en común. Y es precisamente ese recorrido, esa evolución en su relación, lo que hace que este gesto inesperado sea aún más especial. Porque no es un gesto que surge de la nada, no es un simple acto de cortesía o de amabilidad. Es la culminación de un proceso, es la manifestación de un sentimiento que ha ido creciendo poco a poco, alimentado por la confianza, el respeto y la admiración mutua. Y es esa autenticidad, esa carga emocional, lo que lo convierte en algo tan poderoso y conmovedor. Entonces, ¿de qué gesto estamos hablando exactamente? Bueno, para los que no lo recuerden o para los que no lo hayan visto, se trata de un momento muy simple, pero a la vez muy significativo. Durante una escena particularmente emotiva, en la que los personajes de Kerem y Özge están compartiendo un momento de vulnerabilidad y sinceridad, Kerem, de manera completamente espontánea, le toma la mano a Özge y le da un apretón suave, como transmitiéndole apoyo y comprensión. Sé que puede sonar como algo pequeño, como un simple gesto de afecto, pero la forma en que lo hizo Kerem, la mirada que le dedicó a Özge en ese momento, la sutileza y la ternura que transmitió con ese simple apretón de manos, lo convirtieron en algo mucho más grande, en un símbolo de la conexión profunda que existía entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que, como mencioné antes, este gesto no estaba en el guión. Fue algo que surgió de manera natural e instintiva por parte de Kerem, una reacción a la emoción del momento, una forma de conectarse aún más con su compañera de escena y de transmitir esa emoción al público. Y es precisamente esa autenticidad, esa falta de premeditación, lo que lo hizo tan impactante y memorable. ¿Pero por qué este gesto tuvo tanto impacto? ¿Por qué resonó tanto con el público? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque como ya hemos mencionado, fue un gesto genuino y espontáneo, algo que no estaba forzado ni actuado, sino que surgió de manera natural de la conexión entre los actores. En segundo lugar, porque transmitió una gran cantidad de emoción con muy poco.
No hubo necesidad de palabras, no hubo necesidad de grandes gestos dramáticos. Un simple apretón de manos, una mirada cálida y sincera, fueron suficientes para transmitir todo el amor, la comprensión y el apoyo que existía entre los personajes. Y en tercer lugar, porque nos recordó que a veces son las cosas más pequeñas, los gestos más simples, los que tienen el mayor impacto en nuestras vidas. No necesitamos grandes declaraciones de amor ni demostraciones extravagantes de afecto para sentirnos amados y valorados. A veces un simple apretón de manos, una mirada cálida, una palabra amable, son suficientes para iluminar nuestro día y hacernos sentir especiales. Además, no podemos ignorar el factor SIPPEO. La química entre Kerem y Ozge era innegable, y muchos fans esperaban ver esa conexión trasladada a la vida real. Este gesto, aunque pequeño, alimentó esas esperanzas y demostró que, al menos en la pantalla, su relación era genuina y profunda. La forma en que se miraban, la comodidad que demostraban el uno con el otro, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica que cautivó a la audiencia. Y por supuesto, la reacción de Ozge también fue clave. Su sorpresa genuina, su sonrisa tímida pero radiante, dejaron claro que el gesto de Kerem la había tocado profundamente. Fue un momento de vulnerabilidad y autenticidad que conectó con el público a un nivel emocional muy profundo. Vimos a dos personas, no solo a dos actores interpretando un papel, y eso es lo que hizo que este momento fuera tan especial. En definitiva, el gesto inesperado de Kerem hacia Ozge fue mucho más que un simple apretón de manos. Fue un símbolo de la conexión profunda que existía entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, una demostración de que a veces son las cosas más pequeñas las que tienen el mayor impacto en nuestras vidas, y un recordatorio de que el amor y la comprensión pueden manifestarse de las formas más inesperadas. Y es que en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan calculado y planeado, encontrar momentos de genuinidad y espontaneidad es un verdadero tesoro. Y cuando esos momentos son capturados por las cámaras y compartidos con el público, se convierten en algo aún más especial, en un recordatorio de que incluso en medio de la ficción, la verdad y la emoción pueden brillar con fuerza. Así que ahí lo tienen, mis corazones enamorados. Un análisis en profundidad de ese gesto inesperado que derritió corazones y nos recordó por qué amamos tanto las historias de amor y la magia del cine y la televisión. Hemos hablado de la importancia del contexto, de la autenticidad, de la emoción y de la conexión entre los actores. Hemos visto cómo un simple apretón de manos puede transmitir mucho más que 1000 palabras y cómo la espontaneidad puede convertir un momento ordinario en algo extraordinario. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas reflexiones y análisis sobre las historias de amor que nos apasionan y que nos hacen soñar. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y por supuesto, quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que fue genuino o simplemente parte de la actuación? ¿Tienen algún otro momento favorito de esta pareja que les haya tocado el corazón? Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, déjenme recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Y recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir su amor por las series turcas y por el romance con nosotros. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis corazones enamorados. Asterisco asterisco asterisco. Ahora vamos a expandir esta noticia, manteniendo el tono y el estilo, para alcanzar las 1600 palabras. Bien, mis amores, sigamos profundizando en este momento mágico. Para entender por qué ese simple apretón de manos de Kerem a Ozge se convirtió en un evento tan comentado y celebrado por los fans de las series turcas, tenemos que explorar un poco más la dinámica de su relación en la serie y fuera de ella. Dentro de la ficción, sus personajes, digamos que llamémosles Ayşe y Mehmet para simplificar, pasaron por un camino lleno de altibajos. Al principio chocaban constantemente debido a sus personalidades opuestas y a circunstancias que los obligaban a competir. Ayşe era impulsiva, apasionada y un poco caótica, mientras que Mehmet era más reservado, metódico y calculador. Esa diferencia inicial generaba chispas, pero también una tensión palpable que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos.
Sin embargo, a medida que la trama avanzaba, fueron obligados a trabajar juntos, a confiar el uno en el otro y a superar desafíos que individualmente hubieran sido imposibles de enfrentar. Esa colaboración forzada, esos momentos compartidos en la adversidad, fueron abriendo brechas en sus corazas y permitiendo que afloraran sentimientos más profundos. Vimos cómo la admiración crecía silenciosamente, cómo la preocupación mutua se manifestaba en pequeños gestos, cómo el respeto se convertía en algo más fuerte. Y todo esto, mis amores, estaba magnificado por la increíble actuación de Kerem y Ozge, quienes lograban transmitir cada matiz de esas emociones con una sutileza y una autenticidad que eran realmente cautivadoras. Fuera de la pantalla, la relación entre Kerem y Ozge también era objeto de gran interés. Ambos actores demostraban una gran química y profesionalismo durante las entrevistas y las promociones de la serie. Se elogiaban mutuamente, compartían anécdotas divertidas y dejaban entrever una amistad sincera. Pero, como es habitual en estos casos, los fans no se conformaban con la amistad. La química en pantalla era tan intensa que muchos esperaban que ese sentimiento se extendiera a la vida real. Y es ahí donde entran en juego los gestos como el que estamos analizando hoy. Ese apretón de manos, mis amores, fue interpretado por muchos como una confirmación de que había algo más entre Kerem y Ozge. No se trataba solo de un gesto profesional, sino de una conexión real, de una empatía profunda que trascendía la actuación. La forma en que Kerem miraba a Ozge en ese momento, la ternura que transmitía con su gesto, eran señales que los fans estaban ansiosos por descifrar. Y por supuesto, la reacción de Ozge también alimentó esas esperanzas. Su sorpresa genuina, su sonrisa tímida, la forma en que sus ojos brillaban, eran indicios de que el gesto de Kerem la había conmovido profundamente. Era como si por un instante Aisha y Mehmet desaparecieran y solo quedaran Kerem y Ozge, dos personas conectadas por algo especial. Ahora bien, seamos realistas, mis amores. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente sentían Kerem y Ozge en ese momento. Quizás eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, quizás había algo más. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ese gesto, independientemente de su significado real, tuvo un impacto enorme en el público. Y eso se debe a varias razones. En primer lugar, porque fue un momento de autenticidad en un mundo que a menudo se siente fabricado y artificial. En un mundo donde las relaciones parecen estar construidas para la cámara, donde las emociones se manipulan para generar impacto, encontrar un gesto genuino, una conexión real, es un verdadero soplo de aire fresco. En segundo lugar, porque nos recordó el poder de los pequeños detalles. No necesitamos grandes declaraciones de amor ni escenas de pasión desenfrenada para sentirnos conectados con una historia. A veces un simple apretón de manos, una mirada cómplice, una sonrisa sincera, son suficientes para transmitir una emoción profunda y duradera. Y en tercer lugar, porque nos permitió soñar. Nos permitió creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, en la idea de que incluso en los lugares más inesperados, podemos encontrar una conexión que nos cambie la vida. Además, mis corazones, este momento específico se viralizó en redes sociales. Los clips de la escena fueron compartidos miles de veces, acompañados de mensajes llenos de emoción y análisis detallados de cada microexpresión. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia global, demostrando el alcance y la influencia que tienen las series turcas en la actualidad. Los fans crearon vídeos recopilatorios de los mejores momentos de Kerem y Ozge, destacando su química y su complicidad. Se escribieron fanfics que exploraban la posibilidad de un romance entre ellos. Se organizaron encuestas para determinar si el público creía que eran algo más que amigos. En resumen, el gesto de Kerem a Ozge se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla y se apoderó de las redes sociales. Demostró el poder de las historias de amor para conectar con el público a un nivel emocional profundo y la capacidad de los actores para generar empatía y crear personajes que se sienten reales y cercanos. Y para terminar, mis amores, quiero recordarles que al final del día, lo más importante es disfrutar de las historias que nos hacen felices, celebrar la magia del amor y mantener viva la esperanza de encontrar nuestra propia historia de amor. Así que ahí lo tienen. Un análisis aún más profundo de ese momento inolvidable entre Kerem y Ozge. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartirlo con ustedes. Y no olviden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Adiós, mis corazones enamorados. Que el amor los acompañe siempre.